y lo hacen después en diferido. Así que bueno, vamos a poner en grabación, estamos en grabación y le voy a dar la palabra al doctor Juan Manuel Otero para que arranque si quiere o Cristian, no sé cómo tienen dividida la clase, pero bueno, queda en manos de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, me presento, mi nombre es como ya me presentaron, me vuelvo a presentar en realidad, mi nombre es Juan Manuel Otero, soy docente, investigador y en este momento también funcionario de la universidad y de diferentes universidades. Y estamos con Cristian en un proyecto internacional que toca y da, se complementa con lo que venían haciendo ya con esta diplomatura, y hicimos un trabajo con José, con el equipo de la Universidad Nacional de Río Negro, en parte con la gente de la Universidad del Sur, en intentar complementar y juntar el trabajo que se viene haciendo con el observatorio y este proyecto que nosotros tenemos, que es un proyecto trianual, que se enmarca dentro de los esfuerzos que la Unión Europea está haciendo en generar vínculos, lazos de cooperación y desarrollo de capacidades y habilidades compartidas en torno a diferentes problemáticas, y en este tema específico tiene que en relación con el tema de trata de personas, y específicamente con el tema de trata de personas en el ámbito laboral, y específicamente dentro del ámbito laboral, en el ámbito agrario. Entonces son como tres niveles diferentes que se van articulando, y en ese espacio se enmarca este proyecto, como les decía, que es un proyecto trianual que involucra a más de 10 instituciones de universidades europeas y universidades latinoamericanas, y la finalidad es generar contenidos, divulgarlos, validarlos, conversarlos, y fundamentalmente para nosotros como gestores, como sujetos que transitamos y vivimos en la universidad pública argentina, el desafío es precisamente lo que estamos haciendo hoy, que después les cuento un poco cómo es el hoy. Ya algo dijo José, que es un caos acá en la Patagonia, pero es en esta situación de hoy es intentar articular con diferentes actores y demás para, más allá del camino que puede tener un proyecto institucional de la Unión Europea de 3 años, ir trabajando o ir empezando, en nuestro caso, una línea de trabajo consolidado en un territorio como la América Latina, que ve con ojos particulares, diferentes, necesariamente que declina determinadas problemáticas que en otros ámbitos, en este ámbito específico de la intersección Unión Europea y Mercosur, a nosotros nos parece que epistémicamente es importante generar diferentes visiones, una visión crítica, una visión ni siquiera crítica, problematizada sobre un cierto guión, que nosotros vamos a transmitir ahora de alguna forma, que es el script, el guión, la hoja de ruta ordinaria que se plantea en estos espacios. Bueno, eso es lo que nos interesa. En este caso le vuelvo a agradecer a José la posibilidad de integrarnos en esta diplomatura, es poner en juego este guión, ponerlo arriba de la mesa y ser capaces de muy poquito tiempo poder explicar o dar una visión, y fundamentalmente escucharlos a ustedes y a todos los actores con los cuales nosotros vamos interrelacionando, para agregar niveles de complejidad a una visión o una representación que se hace sobre el tema de trata de personas en el ámbito laboral y en el ámbito agropecuario, que a veces puede pecar de o cierta ingenuidad o de cierta superficialidad. Un poco el desafío está eso, en encontrar si esto ocurre, y que desde América Latina, lejos de tener un rol pasivo, aceptar jugar el juego de la cooperación, pero devolver un enfoque empoderado, crítico, consciente,
que tiene muy presente la particularidad del territorio, local, regional y comunitario. Bien, nada, una brevísima presentación. Voy para atrás, una cosa de bien coyuntural, estamos en plena tormenta con emergencia y con la ciudad tomada. Así que si se nos llega a cortar, se llega a cortar la luz, que se cortó en la última media hora 2 o 3 veces o algo, nada, no es mala voluntad ni nada al revés, lo seguiremos. No estamos en el mismo lugar con Cristian, estamos a 20, 30 cuadras de distancia, entonces capaz que uno tiene suerte y el otro no, pero vuelvo a decir, está en alerta roja la ciudad. Bien, entonces un poquito ese es el marco, la idea es que yo después ahora hable un poquito, 30, 40 minutos presentando un poco esto, y antes y después le voy a dar la palabra a Cristian para que es amigo primero y después colega y después compañero además de este proyecto, para que antes haga una línea virtuosa con el primer encuentro y lo relacione con esta segunda parte, y fundamentalmente nos interesa mucho trabajar sobre los aportes o sobre lo que ustedes pueden haber visto del foro, que es un poco declina esto que acabamos de decir de escucharnos, que no necesariamente tiene que ser en un foro, digo, puede ser una instancia para verlo después, para seguirlo, digo, todos entendemos los tiempos, y después seguramente Cristian se quede para hacer un cierre y ver un poquito cómo complementamos. Y no me quiero olvidar decir esto, para todos ustedes, que yo los conozco poco, los conocemos mucho un poco por José, la idea es que sea un primerísimo paso para nosotros estar dispuestos a hacer de espacio refractario de sus problemáticas, de sus temas, de sus dudas y demás. Para nosotros y para este consorcio que conformamos nosotros, Barcelona, Firenze, Minho, 4 universidades de Brasil, 2 paraguayas, 1 uruguaya. Bueno, lo mínimo y lo máximo que ustedes nos pueden transmitir en esta mínima clase o en otros proyectos, o en otros espacios, o lo que nosotros podemos aprender del observatorio y demás, todo eso modestamente va a ser transmitido, transferido, y esperemos que pase a ser una capa más de la discusión que sea en torno a la trata de personas en estos ámbitos. Bien. Cristian. Bueno, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Como decía Juan, aparte de amigos y de compañeros en este proyecto, tuve la suerte de tenerlo como docente. A mí siempre es un placer poder dar estos espacios y contar con él también. Y de vuelta, José, gracias por toda la intro y por todo el abastecimiento con esta diplomatura. Bueno, mi intención básicamente en unos 7 minutos es repasar. Disculpen, pero ya están los truenos, el fondo mío lo atestigua. Repasar brevemente algunas de las cuestiones que estuvimos viendo en el encuentro del lunes pasado y pincharlo, si se me permite la palabra, un poco con las preguntas que estaban ahí en el primer foro que ustedes tienen allí en el aula bimodal, como para empezar a generar un ida y vuelta y no captar el micrófono de todo esto. Voy a hacer un breve repaso de lo que habíamos visto. ¿Me escuchan bien? Si no, no sé por qué no puedo compartirles pantalla, pero no hay problema. Este PowerPoint que nosotros... ¿Se escucha? Se escucha perfecto, sí. Buenísimo. El PowerPoint con el que habíamos trabajado en el encuentro pasado, yo igual después se los voy a dejar para que lo tengan disponible. Pero básicamente lo que les decía allí era tener 5 temarios, o sea, un temario de 5 ítems, por así decirle, que tenía que ver, lógicamente, con hacer una introducción y una separación de cuando hablábamos de explotación laboral propiamente dicha y cuando de trata de personas en el sector agrario. Hablamos de algunas dificultades, algunas particularidades propias que tiene la trata de personas con esta finalidad específica y sobre todo con este contexto que es el del sector agrícola, que no es menor detallarlo porque cambia bastante también en cuanto a la explotación laboral en sí. En un segundo ítem habíamos visto un poco de la trata de personas, lo habíamos problematizado más allá del delito, habíamos conversado algunas cuestiones de lo dificultoso que era en materia jurídica trabajar cada uno de los verbos típicos que tenía esta figura, y después cuando nos planteamos poder pensarlo más allá de lo que es el castigo y pensarlo un poco en términos de política pública y en términos de prevención, ahí como que habíamos tenido o habíamos aportado
más preguntas que respuestas, ¿no? Y un poco en este sentido también va el foro que vamos a estar conversando en unos minutos. En un tercer punto, habíamos mencionado el rol de las víctimas muy por arriba, de quién paga ese verdadero precio, qué sucedía con este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, de cómo algunos trabajadores de la Unión Europea, no de la Unión Europea, pero sí de Europa, se habían empezado a manifestar fuertemente cuando empezó a hacer el rumor de este acuerdo y cómo esto también repercute en cada una de las economías locales, pero también en un plano económico global. Luego vimos también algunas cuestiones de la normativa de la Unión Europea, si la Unión Europea se le puede colocar una especie de incentivo, ¿no? De, por ejemplo, adquirir algún producto con una etiqueta que diga, bueno, este producto fue alcanzado sin explotación, este campo en donde se produjo tal fruta cuenta con el certificado. Bueno, en ese término, no de castigo, sino de premios, si se lo puede decir de algún modo, cómo podría incidir en ese sentido. Y por último, ¿de qué hablábamos cuando nos referíamos de este acuerdo, ¿no? del Mercosur y de la Unión Europea, hacia dónde vamos en un contexto que es bastante globalizado y bastante incierto? Así que más allá de la tormenta que tenemos por delante, uno de los objetivos también era, bueno, de qué manera podemos reconocer situaciones de trata, de explotación laboral, en lo que es la vida cotidiana. Ya con comprender cuándo podemos diferenciar esto y poder trabajar en lo que son llamados indicadores tempranos de situación de trata y explotación, eso nos va a permitir pensar más allá de los verbos típicos que guarda cada una de las categorías jurídicas, para después diseñar qué hacer y qué no hacer frente a estos casos. En ese sentido, y no voy a repetir lo que ya les comentó hace unos minutos Juan Manuel, pero los objetivos del proyecto, este proyecto que ustedes también tienen en la página y algunos informes enlazados en el aula bimodal, era básicamente de tratar de promover ciertos cambios desde un lugar bien modesto, que es el de la formación, pero con una incidencia muy protagónica, ¿no es cierto? Así que ya metiéndonos en este repaso, en esta suerte de repaso, que creo que dije 7 minutos y ya lo estoy cumpliendo, pero bueno, me van a permitir esta licencia de tormenta. Habíamos repasado algunos aspectos de lo que era la libertad y cómo la trata de personas entraba dentro de lo que se llaman delitos contra la libertad. Vimos un poco el marco jurídico argentino, la ley 26842, la ley de trabajo agrario 26727. Hablamos también del rol que antes tenía la RENATRE, la PIP, ahora actualmente llamado ARCA, el Ministerio del Trabajo, algunos informes, algunas políticas judiciales que había tenido, por ejemplo, la PROTEX del Ministerio Público Fiscal Federal. Pudimos también conversar que todo esto guardaba básicamente 3 factores comunes, o para que podríamos capaz que sintetizarlo en uno solo, que es el de la informalidad, pero también podríamos trabajarlo en términos de lo que es el trabajo rural, las prácticas que solemos normalizar y el profundo y robusto contexto de vulnerabilidad en donde se dan la gran mayoría, por no decir todos, estos casos. En cuanto a indicadores tempranos, y ahí ya esto quizás sirva como una especie de subrayar lo importante de cara a responder quizás un poco las preguntas que les proponíamos en el foro, era básicamente que puede haber un trabajo estacional, un trabajo migrante, ya sea interno o internacional, eso puede ser uno de los indicadores. Otro de los indicadores, el aislamiento geográfico de los lugares de trabajo. Habíamos hablado este ejemplo de un campo que, supónganse, estaba a 30 kilómetros del centro urbano más cercano, pero no tenía ninguna manera de comunicarse con ese centro, ni de trasladarse a ese centro, hasta dónde está construida este concepto de realmente aislamiento geográfico y cómo incidía ahí la interpretación de los agentes para poder identificar si efectivamente es un caso de trata o no. Otro de los factores es estar atentas a mercados de alta informalidad y de tercerización, porque como también conversamos, en esos 5 o 6 verbos típicos que guarda esta categoría de trata, es muy difícil, también decíamos, que lo haga una sola persona, por no decir imposible. Entonces, la tercerización opera casi que como una línea muy común en tal sentido. Luego, la dependencia que suelen tener el empleador para la vivienda, el transporte, los alimentos que le dan a los trabajadores, y eso se nos suele descontar de lo que trabajan, entonces se genera esa dependencia, ¿no? Todo constante. Las barreras idiomáticas,
culturales, administrativas. Básicamente, estos eran los 5 indicadores tempranos que nos hacían una especie de alerta de que podríamos estar adelante de un caso de trata. No obstante, lo que comparten la explotación laboral y la trata, recuerden que es la jornada excesiva, se puede dar tranquilamente en un caso de explotación laboral sin necesidad de que sea trata de personas, lo mismo que la vivienda indigna, lo mismo que la dependencia quizás parcial respecto al empleador, y básicamente también este factor de la particularidad que suele reunir todo lo que es la documentación de identidad de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras cuando se lo retienen, que es como también más que un indicador, una suerte de casi de que comienzo de esta situación de trata. Vimos también que, entre otras situaciones, podría haber trabajo forzoso, podría haber servidumbre por deudas, se podían dar jornadas excesivas sin descanso, ni hablar de las condiciones indignas en cuanto a la vivienda, a la alimentación, pero que una de las claves es que no se exigía ni lo que es encierro ni lo que es la violencia física extrema. Y por más que no haya encierro ni violencia física extrema o una de las dos, no significa que no estemos adelante de un escenario de trata de personas con esta finalidad. Para refrescar los 5 verbos que habíamos conversado, básicamente era ofrecer y captar, que algunas legislaciones habíamos visto que los trabajan como sinónimos, pero en la Argentina los separan. Luego teníamos el trasladar, el recibir y el acoger, que fuimos trabajando y definiendo cada uno de esos verbos. También conversamos acerca de los contextos, ¿no?, que favorecen la trata, el de la migración muchas veces, el de la vulnerabilidad económica, documental, el aislamiento nuevamente geográfico, la participación de contratistas, de intermediarios, de los mal llamados enganchadores, todo lo que hace dificultoso identificar la cadena de responsabilidad. Y habíamos también casi que llegado a una unanimidad de criterio de una falta de fiscalización estatal de modo continuo. Entonces, veíamos también que en épocas en donde el discurso cada vez reduce más la participación estatal, mucho nos mostraba esta compleja figura que no hay que reducirlo, sino que falta, sobre todo, no sé si agrandarlo, pero sí hacerlo funcionar correctamente en esto, por lo menos, de la fiscalización continua. Habíamos visto también algunos modos típicos de lo que es la captación. Trabajamos esta diferencia del trabajo precario, de la trata laboral, porque también eso puede ser de un poco de confusión. El rol de los mercados globales en todo esto y cómo operan esas herramientas económicas de incidencia. Y por último, habíamos conversado sobre algunas herramientas, ¿no?, que parecen muy sencillas, pero que son de aplicación casi que en la diaria. Por ejemplo, el mirar para identificar si una persona elige estar ahí o no tiene otra opción, si se puede ir, si puede decir efectivamente que no. La segunda herramienta era la de escuchar, sin interrogar, sin juzgar, tratar de promover a escuchar relatos espontáneos, no pedir lo que son detalles innecesarios, porque muchas veces cruzamos esa frontera y quizás estamos revictimizando, no juzgar ni minimizar lo que nos cuente esa posible víctima de estos acontecimientos. El registro como una herramienta número 3, ¿no?, de hechos concretos, horarios reales, condiciones de vivienda, todo que nos puede llegar en una libretita o en lo que sea, pero nos puede llegar a tomar un diario, ¿no?, de todo esto. El qué no hacer, el no enfrentar, el no prometer, el no exponer, y algunos de estos como indicadores también prácticos, como una suerte de checklist. Habíamos luego dado una especie de bitácora de conceptos con el trabajo forzoso para la OIT, lo que es la explotación laboral, lo que es la trata con estos fines, y quedamos conversando acerca del concepto de informalidad, de los verbos y de las acciones que guarda así este tipo de delitos, si lo veíamos bajo esa óptica. Y finalmente, en lo que es el foro que les propusimos para poder conversar un poquito de esto, lo que les preguntábamos era si efectivamente había o una ineficacia normativa o una falta, ¿no?, de fiscalización estatal respecto a este tipo de trata, y sobre todo para que, a partir de esto que habíamos conversado en el primer encuentro y que seguramente ahora lo profundizaremos un poquito más,
trata de, por lo menos, diseñar una especie, no sé si de política pública, pero sí de identificar cuáles serían estos principales inconvenientes a la hora de poder diseñar, ¿no?, todo lo que son prácticas de control y de prevención de este tipo de trata, pero específicamente en el sector agrario. Así que sin más, Juan Manuel, ahora te cedo el micrófono. Ahí estamos. Bueno, nosotros también le vamos a compartir, nosotros tenemos una presentación compartida. Cristian, vos tenés la nuestra, ¿no? La que armamos la otra vez. Digo, si querés después, ayúdame para ver qué punto te parece que vale la pena, que no se superpuso con el que vos armaste. Nada, me gustaría ver primero 2 minutos, escuchar si es que de todo esto que dice Cristian, algún tema le resuena con mayor intensidad, como algún tema que amerite profundizar un poco, porque somos conscientes de que es un escenario profundo, largo y denso. Entonces, nada, nos ponemos a disposición, antes de empezar, a complementar un poco con esto que dijo, si alguno tiene alguna duda, algún tema o algún tema para dónde poner el foco. Si no, yo quería mucho menos concreto de lo de Cristian. Yo ahí me voy a aprovechar de mi rol, hago filosofía del derecho y soy teórico del derecho, entonces voy a hacer un análisis menos concreto que el de Cristian, en parte porque ya lo cubrimos todo lo que fue diciendo, y en parte pues, además lo podemos compartir escrito. A mí me parece importante remarcar y posicionar ¿me escuchan bien, no? ¿Sí? Esta particularidad que tiene este enfoque que nosotros le estamos queriendo dar, que es, como dijo Cristian, en términos positivos, bueno, analíticamente tener claro en qué campo estamos nosotros dando esta clase, que vale también como para ir decantando. Parece una perogrullada, parece una cosa demasiado simple decir, pero que ya el universo de la trata, que es un delito, una tipificación, digamos, dentro de los centenares de conductas que están prohibidas positivamente en nuestras legislaciones y en otras legislaciones, tiene diferentes subcampos o diferentes especialidades, y que el tema del agro es una de ellas. Nos ha pasado que no es sencillo explicar esto. Obviamente el presupuesto, cuando uno se acerca al tema de trata, se acerca desde otros campos o desde otros espacios, de otras declinaciones de la problemática. Suele existir una cierta extrañeza, no por la incomprensión, sino por la falta de familiaridad con el concepto, cuando uno une el concepto de trata al tema de trabajo agrario. Ahí, si es que ustedes coinciden con esto, me basta con un silencio. Si es que no coinciden, les pido que levanten la mano, me interrumpan, hagan lo que quieran. Si es así, que uno no inmediatamente identifica el vocablo, el concepto, la intuición, trata de personas con el ámbito laboral en primero y con el ámbito laboral en el espacio agrario, la pregunta sociológica, de sociología jurídica si quieren, es ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué nos aproximamos al delito de trata? Generalmente desde un enfoque que desplaza un tema que prima facie parece relevante. Y ahí viene una segunda pregunta: ¿lo es relevante? Y si lo es, ¿por qué? Moralmente me parece que lo es. Me parece que hay podríamos obtener un rápido acuerdo sobre que
que la verificación de casos de trata con esta cadena virtuosa de verbos típicos que Cristian fue diciendo, ¿no? Esta cosa de la captación, el traslado, el alojamiento y la explotación, que se dé en el ámbito laboral y en el ámbito agrario, parecería que es algo con lo cual podríamos encontrar rápidos acuerdos sobre que esto está mal, y lo digo a propósito, que está mal en términos morales. En términos numéricos, vuelvo a decir, estoy intentando responderme o responder con ustedes el por qué debería ser importante y entonces pensar el por qué no está en la posición que debería estar de nuestros análisis, de nuestros intereses, si quieren que lo diga en términos más políticos, de nuestra agenda de política criminal. Parecería que también es un delito o una situación o un fenómeno, como lo quieran llamar, según desde qué campo se aproximen, no solo que es relevante o es detestable o es combatible desde el plano moral o reprochable, sino que además en términos numéricos, en términos de volumen, en América Latina es algo extremadamente relevante, no es algo marginal. Y ahí agrego otro tema, no es algo nuevo, por el contrario, es algo, me viene la palabra, estoy leyendo mucho de cosas arcaicas, casi ancestral, si no arcaico, digo, es constitutivo de nuestro territorio. O sea, la situación de explotación laboral en el campo para la producción y la extracción de lo que produce nuestras tierras ha sido una constante. Y ha tocado a una infinidad de personas y le ha hecho mucho mal a esas personas. Entonces vuelvo a la pregunta, si esto es así, ¿qué nos ha pasado o por qué no hemos logrado o no se ha logrado posicionar este tema dentro de una agenda de política criminal con la potencia que debería? Y ahí, este observatorio, lo que estamos haciendo nosotros, una modesta diplomatura, un trabajo, estamos avanzando en esa línea, ¿no? De no solo transmitir información, sino generar agenda y generar agenda, posicionar el tema y actuar en diferentes planos, el jurídico, el político, el político criminal, el académico, la investigación y demás, para subir en la agenda esta cosa de políticas públicas, ¿no? Que uno va resolviendo lo que está primero arriba de nuestro escritorio, bueno, de alguna forma, si no desplazar, al menos ponerlo en el mismo plano. Porque el diagnóstico parecería que no está en ese plano de prioridad o no lo ha estado en términos clásicos. Voy a evitar hacer comentarios de política criminal y de coyuntura en la Argentina hoy, pero si tuviésemos que hacer eso, está claro que esa línea que nunca ha sido preferencial, en los últimos años ha dado pasos gigantes de retroceso. Y perdón que te interrumpa, Juan, pero recién te escuchaba y estaba pensando también en esto que estuvo debatiendo hasta no hace mucho, creo que fue el 25 de marzo, que sancionó las Naciones Unidas, ver a la trata de personas transatlántica como el crimen de lesa más grande de la historia, ¿no? Peor de la historia. Entonces, bueno, nada, estaba pensando justamente en bueno, eso. Tomando lo último que dije, Argentina no lo reafirmó por una situación de plena coyuntura, digamos, esto, digo, eso. Tampoco no. Estamos en la parte más baja del pico, digamos, no lo tomemos como algo que es la foto, es una foto, no es la película de cómo ha pasado, pero si esa situación se ha dado, y se ha dado infinitamente, digo, claramente en Brasil, claramente en todos los espacios del Mercosur, porque recuerdo que estamos hablando algo de comunitario, ese tema no ha estado en agenda, o en agenda con la potencia que debería haber estado. Entonces, primera pregunta que dejo y que no tengo respuesta, quizás pueda ser un proyecto de un futuro proyecto de investigación, de futuras clases y demás, es el porqué de esa degradación de una problemática que, si está bien lo que acabo de decir, no debería tener esa degradación, porque está muy mal, porque hizo mal a mucha gente, porque sigue haciendo a mucha gente mal,
y porque además hace mucho tiempo que se mantiene, y porque además sería extremadamente relevante para nosotros resolver esa situación como naciones, como países, como dice Cristian, por una deuda hacia el pasado y además por una plena coyuntura. Bien, primer tema, y la tormenta es... Está bueno que está Alicia acá, que está en Viedma, que no nos deja mentir. Segundo tema es cómo todo lo que fue diciendo Cristian, el marco jurídico, la cadena de verbos, la foto de la economía política en el campo de la trata de personas en el ámbito agrario, cómo juega la formalidad y la informalidad, esta idea de la estructura agraria, el arrendamiento, la estacionalidad. Nosotros hicimos un informe nacional bastante modesto sobre esto, sobre un poco una foto del sistema normativo, pero también productivo, porque acabo un segundo punto, si quieren, antes del tercero. No se puede dar un análisis y no se puede avanzar en estos temas si uno no conoce la historia, esto que dijo Cristian recién, lo que venía explicando antes, la historia nuestra reciente y no tan reciente, y si no queremos ir tan lejos, al menos del presente, cómo se producen nuestros campos, de dónde sale el pomelo que comemos, de dónde sale la frutilla que comemos, que nos venden en la calle en Buenos Aires, en las esquinas de Congreso, a 100 metros del legislativo, de dónde sale, quién la cultiva, quién la recoge, quién la transporta, cómo se factura, cómo no se factura. ¿Es la misma esa que la que se vende en Carrefour? No. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da el fenómeno de la cebolla acá? ¿Quién lo compra? ¿Quién lo acopia? ¿Quién lo exporta? ¿Qué camión sale? ¿Cómo llega? Sin tener ese conocimiento, que además es dinámico. Nosotros cuando empezamos este proyecto imaginábamos un espacio transversal de informalidad, y no es tan claro porque hay espacios en los cuales se dan empresas o trabajos que están altísimamente formalizados por las cadenas de producción, por los pools de siembra, por una economía de escala que se va generando con un sistema entrelazado de arrendación, pool de siembra, recolección, etcétera. Son espacios con muy escasa mano de obra, pero una alta formalización. Entonces, lo que quiero decir es que, como segundo tema, que para siquiera acercarnos a estos temas, deberíamos avanzar, nosotros estamos haciendo unos primeros pasos, en un diálogo intenso con expertos y con personas que conocen y que han trabajado, por ejemplo, la dinámica de las estructuras, en nuestro caso, agrarias, de producción, de acopio y comercialización de lo que tiene que ver con la producción agraria. Si no conocemos eso, va a ser difícil tener un diagnóstico sobre qué pasa y cómo pasa, y si se verifican estas situaciones de trata. Entonces, preguntarnos por qué no está en agenda, o por qué no tiene el peso que debería tener, por qué tiene menos peso que otros casos de trata. No estoy haciendo una competencia, simplemente estoy diciendo que si algo tiene el 90% y el otro tiene el 5%, por algo debería ser. Como filósofos, como teoría del derecho, como cientistas sociales, la pregunta es ¿y por qué? ¿Quién marcó la agenda? ¿Por qué no? ¿Por qué se sube un tema? ¿Por qué se calla otro? ¿Por qué no comparten agenda? ¿A quién le es funcional? ¿Es más fácil? ¿Es más cómodo? ¿Es más efectivo? ¿Toca menos intereses? ¿No existen las herramientas? ¿Es más fácil de investigar en los juzgados? ¿Es más fácil de tipificar? ¿La gente tiene mayor sensibilidad? Al revés, la gente se ha insensibilizado más sobre algunos casos que con los otros. Y si fuese así, ¿cómo hacemos para revertir eso? ¿No? Son preguntas que podrían surgir como una agenda en esa línea. Y un tercer punto, casi como en esta idea de este tiempito que quería compartir con usted, tiene que ver con el enfoque que se empieza a dar y que quizás se vaya dando
en los próximos años sobre la temática en clave cooperación internacional. En el diagnóstico que acabo de decir, hablé de temas regionales / globales. ¿Por qué? Porque compartimos una misma historia. O sea, nosotros no podemos entender la realidad argentina si no entendemos la uruguaya, no entendemos la paraguaya, no entendemos la brasilera. Y en parte también si no entendemos el rol que tuvo Europa en esto que acaba de decir Cristian, en un tema de trata de personas histórico, en un aprovechamiento de esa situación, en un trabajo sobre la verdad y la historia complejo, pero fundamentalmente la consolidación de estructuras productivas que se mantienen hasta hoy. Pero acá, más allá de eso, que en general, lo que estoy diciendo es algo 2025, 2026, que es la novedad, y fíjense, vamos de lo que estamos diciendo, un arco de 500 años, ahora a esta década, a este lustro, es la novedad que tenemos hoy, es que a partir de la firma, no importa la firma, del avance del tratado entre el bloque del Mercosur, maltrecho Mercosur, con la maltrecha Unión Europea, esa es la foto de hoy, ese acuerdo entre dos instituciones, un centro de gravedad comunitario desplazado del centro del mundo como es el Mercosur, lamentablemente, salvo por Brasil, es un espacio que hoy no logra posicionarse con el peso que debería ser. Y una Unión Europea que ha perdido incidencia y que ese vector tiende a ir perdiendo incidencia por otros poderes y otras formas de hacer política internacional, aún así estos dos grandes bloques vienen discutiendo un tratado de cooperación y intensificación de las relaciones, no solo comerciales, pero también comerciales, y en los últimos años ese tratado, como ustedes lo saben, quizás ha sido firmado y está en una fase de implementación. Nota al pie, una implementación que hoy, Cristian capaz que lo puede explicar mucho más precisamente, ha avanzado en términos formales, el tratado fue firmado por las dos partes después de décadas de discusión, fue ratificado por la Argentina y por Uruguay también, y creo que Brasil ya lo ha hecho, y el proceso comunitario en Europea fue aprobado, pero todavía existe una instancia de judicialización de algunos países, con lo cual esa entrada en vigor todavía no está plenamente firme. Entonces, Mercosur y toda Europa. ¿Y qué novedad tiene ese espacio? Primero, yo no sé si ustedes son abogados, juristas, imagino que son del campo de las ciencias sociales, ¿no? Bien. Sí, la mayoría sí. Bien. El primer polvo que tenemos que sacar es es decir, en general cuando uno se aproxima al derecho, piensa que el derecho es sencillo, que está escrito y que está en algunos códigos que hace el Poder Legislativo. Eso no es el derecho desde hace mucho tiempo, y mucho menos ahora. El derecho es un terrible entramado, una tela de araña de millones de normas que se van mezclando y se entrecruzan, que tienen diferentes jerarquías, diferentes instancias, en la cual uno no tiene claro qué resuelve cada caso. O sea, al revés, hay muchas normas que quieren resolver un mismo caso, pero que fundamentalmente a lo largo de los últimos 40 años se ha complejizado y ha dejado de tener un plano solo local, que es como nosotros nos acostumbramos a interpretar a nuestras normativas, y ha pasado a tener una cada vez más íntima relación entre dos esferas que se tocan, que se resisten y que se penetran, que es la esfera local y la esfera internacional. Y del resultado de la tensión entre esas dos esferas
y los jueces, sean locales, sean internacionales, sean de terceros estados, terminan resolviendo conflictos. Pero no es tanto el resolver el conflicto, sino es que los actores, en este caso una persona que exporta soja, una persona que quiere mandar cultivar un limón y venderlo en Japón, un australiano que viene a poner una planta de producción de leche en la Patagonia y demás, orienta sus acciones y sus omisiones a partir de lo que considera que va a ser aplicado o no del derecho. Entonces el derecho no es solo el tribunal, sino básicamente cómo nosotros nos adecuamos a lo que hacemos. Bueno, a partir de esta dinámica, en el tema específico que nos toca, con todo esto que dijo Cristian en la clase pasada, se empieza a desarrollar un paraguas cada vez más potente y quizás se siga intensificando en los próximos años, en la próxima década, es que lo que se va a poder hacer y lo que no se va a poder hacer, o lo que sería deseable que no se haga, es posible que empiece a ser analizado también a partir de una interrelación dinámica entre una esfera local, nuestros tribunales, argentinos, brasileños, uruguayos, paraguayos, entre lo que decidan comunitariamente esos países, por ejemplo, a partir de directivas, normativas, resoluciones, actos administrativos del Mercosur, y fundamentalmente a partir de la dinámica que se dé entre el Mercosur, los estados del Mercosur y la Unión Europea, que se declina en la Unión y a su vez en la forma en la cual los estados europeos interpretan la normativa europea. Voy muy rápido, se entiende, voy para atrás. Es la imagen de la autopista. ¿Vieron cuando Argentina salió campeón del mundo? Que la gente salió caminando por la autopista, esa parte donde baja el colectivo, esa donde por Constitución, donde están todas las autopistas mezcladas. Bueno, antes se explicaba el derecho como una pirámide, ¿no? Esa cosa de una cosa que decantaba, era ordenada. Y todos nosotros de alguna forma tenemos esa imagen. Bueno, hoy el derecho del mundo es esto, es un caos de avenidas que se van superponiendo de autopistas. Bueno, ese caos es importante saber al menos para dónde van o para dónde pueden ir. Bueno, en este tema que nos toca, va a haber algunas avenidas que van a ser potentes, que van a declinar estos temas ya no en Río Negro, en Misiones, en una secretaría de trata de personas o una oficina del Renatrer en Corrientes, sino que se va a discutir de esto en Bruselas. Y Bruselas lo va a discutir con Asunción y nosotros de Bruselas, de Asunción, pero también lo que decía un juez en Francia nos va a ayudar a tener en claro qué se puede hacer, qué no, o qué es prudente hacer o qué no. Va a ser parte del juego con el cual nosotros vamos a tener que analizar estos temas. Y última cosa que digo. ¿Qué novedad le agrega la Unión Europea a esto? O el Tratado de la Unión Europea. La Unión Europea, que esto está mal, ya lo tenemos adentro. Está mal moralmente, lo digo a propósito, está mal moralmente, está mal, no nos gusta, no tiene que ser, no entramos ni siquiera en el campo del derecho. Entramos al campo del derecho, bien, está prohibido, es un delito. Funciona más o menos efectivo, es un delito. Ahora, ¿cuál es el plano que incorpora esta novedad, esta hibridación entre el ámbito local, el comunitario y el global, y específicamente este tratado? El tratado establece dentro de su normativa, nota al pie, estamos hablando de uno de los temas centrales de todo el tratado. Googleenlo mientras estoy hablando, fíjense, protestas en Francia, o sea, ¿vieron? O sea, todo el lío en Europa con el tratado fue de esto, ¿no? Los franceses, y no solo los franceses, agropecuarios, rechazando el tratado con la Europea porque les va, en su vocablo, se va a invadir de productos de fuera y van a destruir el campo europeo. Este tema es el tema más duro por el cual el tratado no avanzó durante 20 años.
como sabrán, además en Europa hay un tema de unanimidad en los avances. Tienen que estar todos de acuerdo para avanzar. Bien, entonces decía, está mal moralmente, está mal esclavizar a una persona, captarla, robarle los documentos, dejarla en un espacio aislado, cobrándole por la comida y el colchón y haciendo un sistema que es retroalimentado y que queda trabajando. Está mal. Está prohibido, sí, está prohibido. De una forma bastante similar en la mayoría de los países del mundo. Y además hay normativas internacionales que lo prohíben. Hoy, además, hay un incentivo económico que se agrega en este espacio. Y ahí quizás seamos demasiados pragmáticos, yo no me entusiasmo con esto, pero sí lo digo, es quizás si esto funcionase económicamente se empiezan a preocupar, empieza a subir de agenda. Porque en términos muy sencillos, ¿qué es lo que dice el tratado? Los europeos decían, nos van a destruir nuestro campo, la campiña francesa, la campiña española, la campiña... ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un tomate de 2 euros y ustedes lo hacen a 50 centavos. ¿Por qué lo hacen a 50 centavos? Porque no pagan aportes, porque no dan condiciones de salubridad, porque trae trabajo de menor, etc. Básicamente porque tienen situaciones de trata de personas. ¿Qué es lo que dice el tratado? Que si se verifique, que se van a establecer mecanismos de cooperación Europa, América Latina, de verificación y de control en el territorio para generar una especie de certificación, ¿sí? Un due diligence en este caso, que las materias primas que salgan de América Latina, en este caso del Mercosur, no son producidas bajo condiciones de trata de personas. Esa es la situación. Y cierro con esto. ¿Quién va a controlar? Los gobiernos del Mercosur van a dejar que entren a los campos voy a hacer una caricatura, imaginemos a un suizo que viene con una ropa de aventurero y viene a Maquinchao a controlar si vamos a querer ese modelo. Es un modelo sano que venga un europeo a controlarnos a nosotros, americanos, cómo producimos. Si no lo es, cómo podemos generar instancias de control juntas. Existe posibilidad de hacer un sistema de control descentralizado. En términos, podemos hacer 15 de estas preguntas. La pregunta central es viable este sistema? ¿Puede funcionar? ¿Y de qué forma podría funcionar para que no se haga una más de las normas que pueblan nuestro territorio jurídico, pero que son normas ineficaces? Si son ineficaces, para los que hacemos teoría del derecho, son inexistentes, no existen, no son normas jurídicas. Una norma que no existe no es una norma. O sea, no tiene vida, no tiene impacto, no funciona. No solo no funciona, sino molesta y nos hace perder confianza en el derecho. Entonces, si este escenario se empieza a desarrollar, ¿cómo generamos desde nuestros espacios? Aprovechamos esta oportunidad para mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, para mejorar los controles, para mejorar los apoyos a las poblaciones vulnerables, para no impedir el desarrollo productivo de nuestras naciones, pero al mismo tiempo garantizar los derechos de nuestros trabajadores, y evitamos que se genere un espacio jurídico, un espacio de discusión que genera hermosas reuniones transnacionales, muy lindos libros, muy buenos artículos, pero que tiene un impacto no solo no positivo, sino negativo o contraproducente en un campo. Y ahí cierro
con el inicio que dije, que necesita soluciones urgentes. Las necesita hoy y las necesitó en los últimos 300 años. Nada, un poquito esa era la problematización o algunos temas que quería compartir y nos parecía con Cristian que podían complementar la charla inicial con esta charla, posicionando o ayudando a posicionar o al momento que yo les hablo a ustedes, teniendo un feedback presencial, virtual, de ver cómo esto puede ser una ventana de esperanza y no una farsa jurídica. En eso estamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún atisbo de observación? Sería hiper bienvenida. Sí, yo diría eso, abramos el diálogo. Muy bien, Carolina, adelante nomás. No se te escucha. Estás muteada, Caro. Ay, sí. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu presentación, y Titi también, y José Manuel, un gusto de verte, y a las demás colegas, Beatriz. Muchas gracias por todo lo que señala, Juan Manuel. Mira, un poco para abrir conversación. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que tú planteas. Les comento que yo trabajo en Fundación Lidera, donde específicamente trabajamos en prevención y combate de la trata con fines de trabajo forzado y trabajo forzado. ¿Ah? Y les comento que ha sido uno de los desafíos más importantes, que Chile, a diferencia de Argentina, no tiene tipificado el delito de someter a otro a trabajo forzado. Por lo tanto, es el delito de trata el que se utiliza para ello. Y la verdad es que también hay una causa un poco que viene de la experiencia práctica. Todos los delitos de trata con fines de trabajo forzado se descubren en etapa de explotación. Y por lo tanto, la verdad es que confluyen, ¿no es cierto?, los dos tipos penales, y confluyen las dos políticas públicas. En Chile, la de trata es mucho más larga, de más larga data que la de trabajo forzado. El trabajo forzado lleva apenas un par de años, cuando Chile se quiso subir un poco a la ola internacional y empezó a hacer un montón de cosas performativas ante la Alianza 8.7. Mira, mi intervención, Juan Manuel, es una intervención que nace de mi activismo. En la actualidad, nosotros participamos en un montón de redes y en ese sentido súper agradecidas de estar en el Observa la Trata, tanto en el capítulo chileno como en el Observa la Trata latinoamericano, porque, mira, es súper interesante lo que tú señalas y quiero proponer aquí, tirar ideas de exploración para el futuro. Probablemente nos vamos a volver a encontrar en otra instancia, pero nunca hubo un momento tan importante para la coordinación orgánica y con sentido humana para llegar con un mensaje, porque, tal como tú lo señalaste, estamos viviendo un momento donde la esclavitud humana manifestada en este tipo penal que se ha inventado, figura jurídica de trabajo forzado, está siendo la base de nuestros sistemas económicos. Y la profundización de todas las crisis y del autoritarismo va a exacerbar la desigualdad y la creación, ¿no es cierto?, de poblaciones cada vez más amplias de los despojados. ¿Ah? Nosotros hicimos un ejercicio con ChatGPT para hacer la aproximación de la velocidad y la cantidad de gente en condición de esclavitud, teniendo presente que crece más rápido que la natalidad y teniendo presente que aumentó 10 años entre el 2017 y el 2022, y en 100 años tenemos 1.000 millones de personas en esclavitud moderna. Y lo otro que es muy interesante, que a mí me exaspera, pero al mismo tiempo me da un poco de esperanza, es que en un momento donde el trabajo forzado forma parte de la base económica, en que desde la sociedad civil, en contacto con víctimas, tenemos la película clarísima, y la OIT tiene la película clarísima de lo que hay que hacer y cuál es el fenómeno, que no es de una complejidad, ¿no es cierto?, de física cuántica, por Dios, es algo cognoscible por el ser humano. Tenemos lamentablemente
o figuras estatales o academia estrujando la teta de este concepto y generando una proliferación de interpretación que nos tiene pasmados en el más absoluto inmovilismo, porque lamentablemente la academia en todos estos años, con todos estos recursos, lo único que hace es autofagocitarse a sí misma, digamos. Porque a mí es muy poco los académicos, aquí veo a Beatriz y te honro públicamente, Beatriz, pero son muy pocos los académicos que entienden que tienen que ir en busca de la verdad para solucionar problemas sociales. Creo que, ¿no es cierto?, siguen elucubrando qué es coerción, qué es qué. ¿Ah? Y ahí yo no sé si les pasa, pero a mí en lo personal yo me quiero matar cuando veo eso. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque lo que ustedes han comentado, yo lamentablemente no pude estar, algo traté de ver antes de venir de la sesión anterior. El fenómeno es el mismo en todas partes, funciona exactamente igual, es la manifestación de una desigualdad estructural en un sistema que ampara, permite, tolera, promueve esa desigualdad estructural porque en eso se sostiene. Entonces mi pregunta, mi invitación a la exploración, fíjense que las investigaciones de Estados Unidos contra todos los países de Latinoamérica, prácticamente el único país que no encontré en la lista de las investigaciones que está haciendo el Departamento de Comercio es Paraguay, toda América Latina, importantes países de Europa en el comercio internacional también, estamos todos en estas investigaciones. Y en un momento donde Europa está sacando también su prohibición de importación de productos elaborados, que se ve muy contundente, hay mucha cabeza y recursos para esa regulación, y tarde o temprano, eventualmente por lo que haga Trump, eventualmente nuestros países pueden llegar a tener prohibiciones de importación. Pero lo más importante es que tenemos el tema candente en la palestra, en un momento en que nuestros países y nosotros como sociedad civil y academia comprometida estamos siendo bombardeados, ¿no es cierto?, por el aparato estatal autoritario y liberal. Entonces, dado el carácter universal de este fenómeno, y que está apelando, a mi juicio, al núcleo de lo que contiene la prohibición de la esclavitud, que es la prohibición de la dominación, si estamos hablando de conceptos políticos, si todo esto es político, en su sentido más profundo, y ¿cómo lo hacemos para unir nuestros discursos, para llevar este mensaje al individuo? Porque necesitamos que los individuos empiecen a despertar en su condición de sujetos de derecho, ni siquiera su condición de trabajador, porque la condición de trabajador también ha terminado cosificando y fagocitando una identidad que, perdón, primero soy persona y después soy un montón de cosas. Entonces, disculpen por haber tomado tanto rato el micrófono, pero dada lo valioso de este encuentro y las personas que estamos reunidas, y dada el momento histórico, en pequeños grupos como el que nos reúne el día de hoy, pueden empezar a ver chispas de articulación, pequeña al inicio, pero luego más amplia, e insisto, aprovechando este momento que tenemos el tema en la palestra a nuestra disposición. Mira, nada, te agradezco muchísimo. Como dijimos, nosotros nos sumamos desde un muy, muy modesto margen a un colectivo que viene trabajando y, como vos decís, muy sólidamente. Yo te cuento, te digo algo, te respondo algo concreto y voy a lo concreto. Lo concreto es, charlemos ahora, digo, y generemos instancias, veámoslo, pasámonos después tu mensaje, crucémonos. Es como decir, encontrar espacios de articulación son no solo posibles, sino que es central. Nosotros en este proyecto tenemos un financiamiento de la Unión Europea, para decirlo, para bajar a lo concreto, que no es una millonada, pero entonces tenemos posibilidad de movernos, tenemos posibilidad de encontrar, de generar espacio, tenemos que generar contenidos. Entonces, después charlamos o me pasas un mensaje, lo veremos y hacemos algo concreto, y lo hacemos porque realmente porque además las condiciones están, un viaje a Santiago, cruzar los Andes es más fácil que ir a una reunión de una comisión. Ahora, más allá de eso, que después pero sin duda tomo eso porque no solo lo tomo como un desafío, sino que nos interesaría y me parece que es central. Te cuento dos cosas de acá.
que no es una respuesta, pero sino es una foto de lo que pasa acá. Acá hay un silencio estampa gigante, o sea, acá nosotros con este tema y con lo que digo, yo primero yo soy profesor, soy secretario de posgrado de universidad, fui vicerrector, soy funcionario de la universidad hace 15 años y soy profesor full time de la universidad, entonces yo soy un académico hecho y derecho. Nosotros estamos con un proyecto trianual de la Unión Europea, todos lo sabemos, con el sello que implica, con esto, con financiamiento, con actores interesantes, no hemos logrado mover el interés de ningún actor que no sea actores que ya venían. O sea, no hemos logrado generar. Puedo empezar, esto está grabado, ¿no? Después nos ha costado encontrar un interlocutor en la Unión Europea misma. O sea, cosas tipo que le escribías en junio y te decían, no, estamos de vacaciones por 2 meses porque allá es verano. De esas cosas, o después de estar hablando media hora y que no entiendan y que parece que estaban escribiendo una cosa y a los 40 minutos te dicen una cosa, pero no, te está hablando de otra cosa. Pero eso uno hasta lo podría entender por nuestra historia trágica. El tema es acá internamente. Y vuelvo a decir, no es para decir, para entender el nivel de resistencia o de apatía o de comodidad que tiene, con algo que tiene un valor grande, porque hacer una reunión bajo el logo de la Unión Europea en nuestro mundo vale mucho. Hacer un encuentro con financiamiento de la Unión Europea vale mucho. Y aún así es muy dificultoso encontrar actores en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial, en el ámbito gremial, esto que sinceramente hacen los espacios. Ahora, hacemos una capacitación en el medio del campo y viene una chica que trabaja, y es maravilloso, pero es una maestra que trabaja y que te viene y te dice la realidad entre cómo opera la fábrica, cómo está, quienes miran para un costado, quienes no. La estructura gubernamental tiene una apatía, pero por eso decía lo del posicionamiento, no es tanto apatía, y ahí uno se tiene que hacer cargo, porque por eso cerraba como estaba diciendo, si vos no crees que en el sistema va a funcionar, con lo cual yo no lo dije recién, yo no creo que la Unión Europea baje inspectores para que funcione. Entonces, si yo no le doy esa vuelta, y la Unión Europea no se la da, y los que investigamos no se lo damos, o no vamos a buscar la fricción en vez de la certeza, el señor que produce nos dice, esto no va a servir para nada, entonces no te escucha. El gremio, el que produce, la persona que está diciendo, no, si yo hice 5, entonces, si no construimos esa confianza en nuestras instituciones, es hasta entendible esa apatía. Entonces, es un círculo poco virtuoso, que salvo entre ustedes, y los digo ustedes, digo, entre gente que ya está muy metida, traer nuevas voces es muy difícil porque o están cansados, están aburridos, o desconfían de las dinámicas, y tienen buenas razones. Salvo lo moral, por eso decía, lo moral no, está mal, te tenías que ocupar por algo existencial. Pero en otro plano, ¿y yo qué le voy a pedir? Que venga una capacitación de 10 horas y después la Unión Europea me da 10 minutos y no me está escuchando, o no entiende lo que estamos hablando. Y es algo que está en agenda porque se les quema París. Entonces, lo entiendo. Por eso digo, y lo hemos dicho con Cristian muchas veces, es un proyecto a 10 años, a 15 ahora. No es poco tener un diagnóstico, estamos bastante solos, hay poca agenda y somos bastante culpables de esa apatía que genera nuestras comunidades en algunos espacios, porque generamos o normativas o proyectos que no logran tener esa bajada a territorio. Y esto me permito decirlo en un proyecto que está avanzado, pero que la dinámica es muy endógena y es peligroso eso. Entonces, bueno, es decir, por eso decía esto, ¿cómo encontramos líneas modestas para hacer transformaciones que tengan algún impacto? Que capaz que no es el 100%, pero bueno, hay que encontrar espacios de denuncia, hay que encontrar espacios de diagnóstico, hay que encontrar espacios de articulación, en qué puede articular, como decías, una ONG como la tuya, con una universidad de otro lugar o con una red, qué se puede hacer primero, qué se puede hacer después, qué es un primer proyecto, qué puede ser uno escalable. Cuando hicimos esta ¿no? Si uno no tiene un pensamiento estratégico, me parece que esto, que se hacen círculos, que se ejecuta dinero, se gasta, se hacen reuniones, y el impacto, con todo porque si nosotros estuviésemos hablando solo de
Es un detalle, por eso el inicio era esta, la magnitud del problema en América Latina no debería hacernos tener este desgano. O esta ficción de que nos estamos ocupando del problema. Entonces, las dos cosas son peor. Me permito decir, es peor la ficción que el desgano, porque el desgano lo podés intentar reevitar. La ficción te genera una apatía que es muy peligrosa, y eso es el problema que creo que la academia puede proyectar sobre otras instancias. Es decir, bueno, esto no me va a llegar, no está, y fundamentalmente no les importa. Y si no les importa, a mí tampoco me importa, me la gestiono por la mía. Y me parece que si no nos articulamos va a ser muy difícil generar algún tipo de avance. Y coincido con vos que este es un buen momento, una buena ventana para hacer, sea porque un aéreo es más barato, sea porque tenemos estas redes, porque podemos encontrarnos, porque es más fácil de generar, y porque además, de vuelta, modestamente, por lo que sea, también hay espacios normativos que nos permiten tener estas discusiones. Perdón si yo me fui demasiado, pero... Creo que, un millón de gracias, Juan Manuel. Creo que Beatriz, está... sí. Está Beatriz que debe No, tener... pero si quieres que termine Carolina, no hay problema, no hay problema. Solo muy cortito de respuesta, Juan Manuel. Súper interesante todo lo que señalas y concuerdo en el tema de la apatía y el desinterés. Lo vemos permanentemente en los funcionarios públicos en Chile. Acabamos de tener un cambio de gobierno, así que imagínense. Y se me aparecen dos preguntas y también aprovecho de consultarle al resto. Y tal como me lo estás comentando, al parecer no hay todavía una articulación o una voz que esté aprovechando el momento necesariamente en Argentina, pero hay efectivamente voces académicas y de la sociedad civil que tienen conciencia y conocimientos de esto. Te consulto, ¿cómo está el mundo sindical con respecto al fenómeno del trabajo forzado? Y si tú observas el espacio del mundo sindical como un espacio de generación de redes auspicioso en la lucha contra el trabajo forzado y la trata con fines de trabajo forzado, ¿cómo lo ves? Te doy una opinión personal y si Cristian, si no estuviese en un ámbito casi de seminario, diría, no lo sé. O sea, si estuviese en un ámbito académico, te diría, prefiero no opinar. Mentira. Pero, o sea, no es tanto, pero entonces, tomando ese punto de con modestia, te cuento cómo surgió este proyecto a 5 o 6 años. Yo estudié 10 años en Italia, hice mi doctorado allá y trabajé en la Universidad de Firenze mucho tiempo. El grupo de trabajo mío trabajaba con sistema penitenciario, cárcel, clínicas jurídicas, 200 estudiantes trabajando derechos de cárcel en territorio profundísimo. O sea, todo. Desde el derecho que estaba dentro, cómo salía, y armar una cooperativa para cuando saliese y tuviese un espacio para que, o sea, de ahí fue declinando a migración. O sea, se trabaja y se llama un grupo llamado Altro Diritto, la Universidad de Firenze, Emilio Santoro, todo lo que fue migración. Después, salud, temas de contacto, salud, migración, grupos vulnerables, y de ahí se llegó al tema de trabajo. En esa declinación, trabajo, migrantes, eso. En ese espacio, la articulación academia, académicos particulares, no el académico, o sea, un académico con sensibilidad, un volumen muy grande de estudiantes con muy buen nivel y con interesados, y un grupo, ¿no? Esto nos pasa a nosotros en América Latina, especialmente en la Patagonia. Es muy difícil generar un volumen de gente de trabajo. No es que seamos peores, sino que somos menos. Entonces, armar 30 estudiantes que trabajan mucho acá es un milagro. Ahí, entonces vos tenías ese grupo. Algunos grupos de jueces importantes, muy relacionados, jueces que estaban en instancias muy importantes, que lograban tener una militancia jurídica, entonces que entendían el problema, pero trabajaban y que articulaban academia, participación y judicatura. Y ahí viene la respuesta y el rol del sindicato muy fuerte en Italia. O sea, los sindicatos en Italia de izquierda han tenido y tuvieron un rol muy importante en esta relación academia.
me permito decir que es otra performación de sindicatos, otra morfología del colectivo, ¿no? Que en Argentina no es la norma. Y quizás José me puede complementar mucho mejor que yo, no sé, digo, el cruce sindicato y campo en la Argentina ha sido trágico. O sea, porque básicamente el sindicato ha estado relacionado con la patronal. Lleva nombre y apellido, el Momo Exacto. Venegas. Exacto. Entonces ha sido un sindicato cooptado, no a favor del trabajador, sino entonces ese espacio es un espacio obturado históricamente. Después han existido otras instancias, es decir, el gobierno anterior, con 1000 deficiencias, había generado una política pública sobre el tema de trata mucho más consolidada, que hoy fueron totalmente desmantelados, pero digo, el sindicato hoy es un espacio que está capturado. muy complicado de tenerlo como un actor potente en ese. Me parece que es en toda América, digo, en general, pero voy a decir, si hablamos de Brasil, es otro mundo. Digo. En Argentina estamos, en este campo estamos muy atrás. Para hacerlo como una batuta, si tenemos problemas con el sindicato en el ámbito universitario, que es extremadamente potente, imagínate lo que es en el campo, que tiene esta historia que decía José. Entonces es un espacio complejo. Gracias, Juan Manuel. Nada. ¿Beatriz? Gracias. Bueno, siempre muy interesante, como dicen aquí los colegas y amigos, aprender y compartir estas necesidades desde todos nuestros países. Yo pues los saludo desde Colombia. Actualmente pues en mi tesis doctoral estoy tratando de enfatizar y proponer un conjunto de herramientas sociojurídicas. Mi doctorado es en Derecho para prevenir específicamente el trabajo forzoso y, bueno, la trata con esta finalidad. Yo quería preguntarles, bueno, ya el tema de los sindicatos, que también lo quería consultar, lo preguntó Carolina, pero quería decirles, bueno, a ustedes dos como conferencistas, a Cristian y Juan Manuel, en la práctica o en lo que va corrido de su proyecto, ¿qué tanto los inspectores del trabajo, los jueces, tribunales, cortes, cuando les llega un caso, pueden diferenciar esto será una simple vulneración, digamos, del código sustantivo del trabajo, o esto ya es un tema de trabajo forzoso, o esto ya lo tengo que remitir, por ejemplo, a una autoridad penal por trata? Entonces, quería consultarles ese primer aspecto. Y uno segundo, con toda esta discusión y la semana pasada que hubo un foro también muy interesante de Libera con Carolina allá en Chile, en estas discusiones de los nuevos acuerdos económicos y demás, ¿qué tanto ha sido el rol de los consumidores de bienes y servicios? Ya lo mencionaba Juan Manuel, pues todos consumimos frutas, bueno, tecnología, ropa, etcétera. ¿Qué tanto, digamos, los consumidores estamos o no concientizados de estas realidades y cómo puede influir eso en una decisión? ¿Compro esta leche que es más barata? O si me dicen que esta leche no puede tener trata detrás o algún tipo de sufrimiento, ¿el consumidor se abstendría? Gracias. Bien, gracias Beatriz. ¿En qué universidad estás haciendo el doctorado? De curioso. Universidad del Rosario, aquí bienvenidos a Bogotá cuando quieran. Bien, bien, hermoso. Bien, te contesto yo la segunda parte y Cristian, que tiene una participación en el Poder Judicial mucho más intensa, te puede dar la mejor foto posible sobre ese actuar aleatorio, me parece, o no aleatorio, pero no confuso. Me parece, ahí voy no tengo los números para decirte esto que me estás preguntando, sí te doy mi impresión, y una impresión además comparada. Nosotros tenemos además una planta de alimentos en la universidad, trabajamos con temas de alimentos y demás. La respuesta rápido es, en la Argentina me parece que no existe aún en temas de
agropecuarios una conciencia que forme parte o haga agenda o haga que sea significativa en términos de porcentaje en la forma en la cual se consume. Todo lo que tiene que ver con el comercio, existe una precoz conciencia sobre lo que tiene que ver con la agroecología, o sea, con cómo se produce y cómo se consume, sobre las formas de producción del bien. Ahora, en general, y lo digo porque estamos generando una carrera de agroecología con Alemania en conjunto, nosotros tenemos acá en Bariloche la carrera de agroecología y demás, ese tema está puesto y se empiezan a ver líneas de interés en esa línea, ¿no? Es decir, bueno, consumo algo que es sano, que es correcto, que tiene trazabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No se ha hecho, y es una oportunidad perdida, linkear eso con la condición de producción de esos bienes. Conozco bastantes casos que podrían haber tenido esa posibilidad de agregar, entre comillas, ese sello de, o esa omisión de, y esa oportunidad no está siquiera visualizada. Complemento esto, en la Argentina no existe de ninguna manera, al menos en lo que yo conozco, salvo en términos mayoritarios, la utilización comercial de eso, como sí existe, por ejemplo, en Europa desde hace décadas, ¿no? Ir a lugares donde se comercia y donde se utiliza ese sello de cumplimiento de estándares. Entonces, digo, para decirlo en términos sencillos, me parece que esa es un campo muy importante a desarrollar en el cual podría intervenir, obviamente, muchos actores, digamos. Sea porque está bien saberlo, sea porque es debido, siguiendo esta trilogía, y sea porque comercialmente podría ser interesante y redituable para quien usufructa esa situación de producción a norma. Cuarto tema que digo, y con esto cierro, me parece que la realidad socioeconómica de la Argentina no nos permite hacer eso, porque si alguien te vende una frutilla a 10 centavos menos, compras la frutilla a 10 centavos menos. Y esa situación probablemente en Berlín no la tenés, en Nueva York no la tenés, en Londres no la tenés. Entonces a mí me parece que hay una situación socioeconómica en nuestros países, específicamente en la Argentina, que probablemente esa situación haría que sea un momento difícil de plantear eso hoy, con posibilidad de éxito, ¿no? Decir eso. O en un mercado mayoritario. Cristian, te dejo la parte judicial. En la parte judicial. Bueno, primero que nada, gracias Carolina y Beatriz, ambas por las preguntas, y voy a tratar de enlazar un poco la respuesta, porque creo que el tema que trajo Beatriz convoca mucho. Y en segundo lugar, también saludos para la Universidad del Rosario, me ha tocado dar clases virtuales allá y excelentes colegas. No me acuerdo si lo habíamos visto en el encuentro pasado, pero acá hay un juego de la niñez quizás muy, muy famoso, que quizás también ustedes lo conozcan, que es el de la papa caliente. Yo siempre que hablo de trata empiezo con esa figura. La papa caliente es básicamente pases de pelota y que nadie la tiene que retener a la pelota demasiado tiempo. Lamentablemente con la trata con fines de explotación laboral, en lo que es mi experiencia en la justicia, pasa similar. No solamente acá, sino en casi en todo el país. Hay un problema de competencia, digamos, para entender en los casos de trata y en los casos de explotación laboral, y como que nadie se quiere hacer cargo de esas investigaciones porque son investigaciones demasiado complejas y que justamente dificultosamente acreditan todos esos verbos que requiere la figura penal. Entonces, muchas veces la justicia federal, que es lo que se llama acá fuero de excepción, es decir, los casos más difíciles, los delitos más complicados, por así decirlo, entiende la justicia federal, y los más sencillos, muy entre comillas, los entiende la justicia provincial. Acá en Argentina sucede también la particularidad que cada provincia tiene su proceso, y a nivel federal tenemos un proceso federal. Entonces, en ese proceso federal ingresaría la trata, y en el proceso provincial ingresaría la explotación laboral.
Entonces, como son tareas, o sea, como son investigaciones que implican muchas tareas investigativas sucedáneas, nadie se quiere hacer cargo de afrontar una investigación en eso. Entonces, traban competencia, que así se llama técnicamente, y dice, bueno, esto no es trata de personas, es explotación laboral. Y se lleva a la provincia, la provincia dice, no, esto no es explotación laboral, es trata de personas. Así que en ese momento, hablando de eficacia, ya perdemos mucho tiempo de investigación eficaz porque están discutiendo qué juez, qué tribunal tiene que entender en ese sentido. Y por otro lado, una vez que supongamos el mejor escenario, o la justicia provincial dice que es explotación e investiga en ese sentido, o la justicia federal dice que es trata de personas e investiga en ese sentido, ocurre que hay mucha discrecionalidad judicial. Entonces depende mucho tiempo de en qué juzgado caiga la cuestión, caiga en el sentido figurativo, ¿no es cierto? Le toque a qué juzgado, una vez que se decida eso, cómo la investiga y cómo va discrecionalmente a entender si realmente se trata de trata, usando ese parafraseo, o es otra cuestión. Entonces ahí realmente hay mucho que construir en materia jurisprudencial. ¿Y por qué lo enlazo con lo de Carolina? Porque también creo que es un buen momento para hacerlo, en donde tenemos una contaminación normativa, por llamarle de algún modo provocador, al asunto. Y no tenemos herramientas, o sí las tenemos, pero no las sabemos aplicar, bien pragmáticas, y bien decir, bueno, en el campo usted tiene que utilizar este trabajo, en el campo de investigación me refiero. Bueno, ahí lo que ocasionamos cuando no sabemos qué hacer es generar mayor discrecionalidad. Y obviamente en esto hay muchas personas que se benefician, y ese beneficio, lógicamente, no es ingenuo. Gracias. No, a ustedes. Alfonsina, gracias, Cristian. Usted. Antes que me olvide, ahí les dejé mi mail y bueno, después, Cristian, si pueden, quedo a disposición para que nos escriban. Es más, les dejo acá directamente mi WhatsApp. Ojalá lo podamos hacer porque realmente es necesario y para nosotros sería un gusto y lo podemos hacer y son... En América Latina son instancias que a veces se abren y no siempre todos sabemos lo que cuestan que se abran estas cosas, así que nada, somos curiosos y le buscamos la vuelta y es lo que creo que, nada, es lo que hay que hacer, digo, para hacerlo más sencillo. Alfonsina, ¿me ibas? Sí. Hola, buenas noches. Bueno, agradecer, la verdad que la clase es ultra interesante. Disculpen que no pude estar en la clase anterior por un tema de salud de mi papá. Bueno, agradecer a todos y la verdad que los datos que comentó Carolina, Beatriz y los demás compañeros, la verdad que es como que se te vienen un montón de ideas y yo pensaba, ¿no? Doctor, por ejemplo, el tema de las estadísticas, porque para llevar a es decir, yo soy criminóloga y, bueno, ahora estoy terminando la carrera de Derecho. Yo le comenté a José Manuel cuando me inscribí en esta diplomatura que la verdad que ha sido un placer, tal vez no la he podido realizar como corresponde por temas de salud de mi papá. Yo estaba haciendo en su momento, hice una maestría y estoy con el proyecto de tesis, pero en su momento yo estaba haciendo una tesis sobre trata de personas, de alguna manera era es decir, la falta de presencia del Estado, la ausencia del Estado. Y ya tenía armado el proyecto, tenía aprobado el proyecto y, bueno, pasó el caso, bueno, se hizo público el caso de este nenito de Logan, ¿no? Que es, bueno, es un caso que por algún motivo llevó a los medios de comunicación, pero hay muchos Logan todos los días del año en la Argentina y en el mundo, y es muy triste. Y en su momento me llamaron, no a silencio, pero me llamaron como que cambiase la ruta. No quise cambiar la ruta porque no era la idea. Entonces, bueno, ahora estoy con otro proyecto de tesis que es sobre un protocolo de investigación criminal, que también está el tema de crimen organizado y trata de personas. Y yo, es decir, con el tema de criminología y criminalística, nos basamos muchos en datos. Y yo me preguntaba ahora, por ejemplo, yo recuerdo que cuando fui a buscar información no pública, por ejemplo, a lo que es Protec, ellos me decían, no, pero fíjate en la página, estuviste viendo mal. Y en realidad yo decía, bueno, puede ser que vi mal, volví a ver, pero yo veía, por ejemplo, abría carpetas y uno ingresaba. Doy un ejemplo y está publicado.
decía 2024 y en realidad los datos eran de años anteriores. Entonces yo ahora escuchando a los compañeros y a ustedes y toda la información, y la verdad que el proyecto ha de ser maravilloso y hay que, bueno, hacer, todos podemos decir sumar con un granito de arena. ¿Qué tan reales son el tema de, por ejemplo, los datos con el tema en particular de la trata de personas en estos lugares, en todo lo que es agrario? Porque si con fines de explotación sexual directamente los datos no son reales, o no son reales o no están actualizados, ¿qué pasa con el tema agrario? Porque está en el medio lo que es el sindicalismo, los gobiernos de turno. Yo soy auditora hace muchos años, hace 20 años, y nosotros somos auditores externos, y uno tiene como un cierto límite, porque llegás hasta acá, porque a veces no conviene, o porque tus trabajos van a un cajón. ¿Qué pasa con los datos en particular de este tema? ¿De dónde extraes la información para lograr una evidencia y que puedas decir, bueno, ¿cómo podemos hacer prevención? ¿Cómo podemos llevar porque es como que se habla mucho, tal vez la normativa está, sí, falta, como ustedes decían, falta aplicarse, falta, es decir, pero después, ¿quién controla a quién? Por ejemplo, lo que usted decía, ¿va a venir un suizo que nos va a venir a controlar a nosotros? Es decir, ¿de dónde? Porque llega un momento que uno también se termina frustrando, porque es como que nos venden humo desde los gobiernos, y no estamos hablando del tema de político, ni ideología. Estamos hablando de cómo sabemos que esos datos realmente son reales, cómo podemos hacer prevención desde los lugares del lugar que uno trabaja, desde el lugar que le encantaría trabajar y demás. Es decir, ¿cómo podemos hacer? Alfonsina, contesto rápido y de vuelta le doy la palabra a Cristian. Gracias, Carolina, gracias, Betis. Ahí les contesté y les mandé el contacto. Primer tema que no solo nosotros, sino todos los informes nacionales, o sea, que todos los capítulos del proyecto tuvimos como uno de los pocos consensos en el proyecto al inicio, fue la inconsistencia de los datos estadísticos. Y voy un poquito más profundo sobre esto, sin entrar demasiado, porque no quiere decir que no haya datos. Hay muchos datos. Sí. En Argentina, por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene muchísimos datos, y maravillosos. Pero están desordenados, son confusos, se superponen, y no existe, y va en relación con lo que hablamos antes con Carolina, que mencionaba, no existe una academia que con aliento y con tiempo tenga el tiempo para sistematizarlos y jerarquizarlos, porque tiene poco tiempo, porque tiene poca vocación, porque se posicionan en otros temas, porque se financian otros proyectos, porque se valoran otras acciones. Creo que es imperioso lo que Beatriz decía, que está haciendo una tesis sobre esto. Si vos que haya actores que tengan tiempo, que tengan recursos y que tengan financiamientos para sistematizar estas informaciones que me parece que existen en muchos casos, pero que son dispersas y contradictorias. Y entonces el resultado, nos pasó a nosotros, es que si uno trabaja sobre fuentes y sobre informaciones dispersas, contradictorias y que no reconocen fuentes y demás, termina siendo informaciones de baja calidad, porque junta, y en la práctica pasa esto, juntas un informe del Ministerio de Economía del 2024 o una cosa de la Fiscalía del 2023, tenés datos de persecución del 2022, entonces esa es la foto, que es una foto que académica y científicamente es una vergüenza, porque no te ordena la escena. Entonces, en el mejor de los casos, te da una orientación, un orientativo, es decir, bueno, esto no se persigue o se persigue, o está esto, pero información
estadística potente, para decirlo en una forma no tan agresiva, es un campo que puede ser amplísimamente desarrollado, sea produciendo nueva información, sea en el primer paso sistematizando y diagnosticando la que ya existe, que no es poca. ¿Sos auditora en el campo jurídico o en otro espacio? Soy auditora del Ministerio de Haciendas y Finanzas del Gobierno de la Ciudad hace 20 años. Entré por un cartelito en la Facultad de Derecho y bueno, después estudié criminalística en la Facultad de la Policía Federal, estudié en el ISSP, soy perito en papiloscopía, bueno, y ahora estoy finalizando la carrera de Derecho y bueno, y después hice una maestría en Ciencias Forenses y Ciencias Criminalísticas y bueno, y ahora estoy haciendo un doctorado en Ciencias Forenses. Estoy sí. ¿A dónde estás haciendo la carrera? Perdón, de Derecho. Derecho en la UBA. Bien. Y pertenezco a una cátedra que, bueno, para el que ama la investigación, para mí es la mejor. Se llama Investigación Científica Forense, que están todos invitados algún día, se cursa los días miércoles. La creó Cardini hace 55 años, cuando criminalística se daba en la Facultad de Derecho, cuando nace en la Facultad de Derecho. Y la cátedra sigue vigente, y yo soy docente de esa cátedra. Bien, te felicito. Bueno, nada, retomando lo que decían de vuelta, lo que decía Carolina, lo que preguntas vos y lo que hace Beatriz. Se necesita esto. Me voy a hacer no un sincericidio. Lamentablemente, a veces que aparecen ventanas de proyectos, de financiación, de colaboraciones internacionales, y gran cantidad, una inmensa cantidad de los actores están más pendientes de poner un tic en los entregables que tiene que hacerle para un oficial de la Unión Europea que de generar transformaciones en el campo que decidió actuar, porque nadie lo obligó. Entonces, bueno, lamentablemente es un diagnóstico importante. Y yo ahí lo mismo, como me parece que lo primero es partir de buenos diagnósticos para intentar empezar a encontrar algunos espacios. Acá me parece que se necesita dinero para financiar investigaciones o actores o sujetos que generen proyectos de investigación sólidos en nuestras universidades, interesados y que generen informaciones de calidad, también en las ciencias sociales. Si no, estamos trabajando con orientaciones, con intuiciones. Sí. Me parece que ese es un poquito el marco. Bien. Yo, perdón, un cachito, le vale. respondo a Alfonsina porque me parece que es casi que la pregunta clave a mucha de la sinergia de todo el problema que tenemos en todo esto. Como decía Juan Manuel, cuando tuvimos que hacer el informe nacional de la situación acá, acudimos a las mismas fuentes primarias que mencionabas vos, Alfonsina. Habíamos acudido a la Protex, de hecho trabajamos con un licenciado en Ciencias Agropecuarias de Buenos Aires, que nos ayudó a hacer estadísticas, pero muchos de los datos tuvimos que salir a investigarlos nosotros y a tratar de cruzar esas fuentes. Ustedes ahí en el aula bimodal tienen el informe que hicimos y tienen otro informe que es el que informa, valga la redundancia, las fuentes de las cuales partimos. Porque también en cuanto a la doctrina había poco de este tema, poco específico. Si no, teníamos que trabajar con muchas analogías y científicamente y sobre todo académicamente no era demasiado serio si encarábamos para ese lado y queríamos cumplir, pero generar sobre todo datos reales. Y en ese sentido yo creo que, complementando un poco lo que decía Juan Manuel, aparte de que falta en ese sentido grandes incentivos económicos, también faltan clínicas jurídicas, por ejemplo, en esto. Y te escuchaba sobre tu extensa formación. Acá en la Universidad de Río Negro hay una especialización en peritajes antropológicos, que si no es la única del país, creo que debe ser de las poquitas que tienen un posgrado en esa línea, y me he cruzado con muchos antropólogos y antropólogas que comentaban esta dificultad de, cuando hablábamos de trata, a modo de ejemplo, no porque hayamos trabajado el tema en particular, pero compartían mucho lo que vos decías, bueno, ¿y dónde podemos empezar con las investigaciones empíricas? ¿De cuál podemos empezar a contrastar? Porque aún, hablando de la Protex que lo mencionamos, aún en el mejor
sincericidio que ellos hagan de las pocas investigaciones que hay o de las muchas que haya, depende de lo que digan, ¿quién controla ese informe también? Yo sé que, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura tiene una unidad pero agloba todo, agloba LESA, todo lo que es derechos humanos, creo que también trata y narcomenudeo. Entonces, en toda esa bolsa de categorías jurídicas que las comparte la justicia federal, pero que difieren muchísimo, no solamente las técnicas de investigación, sino los delitos en sí, se pierde esa información. Entonces me parece que nos faltan clínicas jurídicas que aborden estos temas, nos faltan también herramientas de diseño, por ejemplo, de cómo sacar esta metodología para poder saber eficientemente cuál es el número de casos, cuál es el número de intervenciones, cuántos terminaron en explotación, cuántos terminaron en trata, porque es un dato primario que no estamos teniendo. Entonces, y también nos serviría para empezar a juntar toda esta información que está, pero muy dispersa, como decía Juan Manuel. Y les agradezco realmente las preguntas porque me parecieron muy pertinentes y esclarecedoras también del panorama que espero sea auspicioso, como dijo Carolina, y lo sepamos aprovechar. Así que quiero, Cristian, quiero, nada, te agradezco y cerrar con algo que lo pensamos del inicio y con algo más macro y puede ser una cosa más sencilla, pero tiene que ver también con una aproximación política hacia lo que uno decide hacer. Me parece que los temas, cuando nosotros decidimos actuar sobre estas temáticas, en el campo que sea, en una ONG, con un doctorado, desde la academia, uno tiene que ser consciente de los tiempos y los espacios y las posibilidades que uno tiene para influir. Entonces, me parece que estamos en un escenario donde se abren instancias de cooperación, donde existe la posibilidad de empezar a incorporar todo un lenguaje que es el jurídico y el normativo sobre un tema que es harto estudiado en otros espacios, pero que el derecho ignoraba, que empieza a aparecer otros actores que ya no solo los nacionales y los regionales, sino los comunitarios y las relaciones en otros espacios, y que además empieza a aparecer este anzuelo de beneficio económico que puede generar algún tipo también de seducción, si no en todos, al menos en algunos espacios empresariales. Entonces, me parece que debemos generar un crudo diagnóstico sobre lo que tenemos, pero que también podemos pensar instancias de crecimiento. Y ahí está la capacidad nuestra en no solo pensarla, sino en generar los recursos humanos, temporales y económicos para poder hacerlos. Y ahí tenemos que maximizar todo. Si un avión nos deja en una escala en Bogotá, hacer una charla en un aeropuerto. Si alguien fue a llevar al hijo a jugar a fútbol a Buenos Aires, digo, porque es el espacio que nos toca, digo, es maximizar al máximo posible los espacios y las posibilidades que cada uno tiene. Una universidad tiene unas posibilidades que no tiene una ONG tiene unas posibilidades que no tiene una universidad, un doctorando tiene unas posibilidades que no tiene un profesor, bueno, si somos inteligentes, si generamos redes y trabajos modestos, pero al mismo tiempo realistas y efectivos, y que además se van escalando en el tiempo, bueno, probablemente podamos generar una mejora de situación en los que más lo necesitan, logrando categorizar esas mejoras de la más urgente a la menos urgente. Y si hacemos eso, más o menos vamos a tener algo, con lo cual me parece que vamos a poder influir y además en lo personal sentir que estamos haciendo algo útil, que no es algo menor. Así que nada, me parece que esa es un poco la agenda a construir. En lo concreto, cuando nosotros tuvimos un proyecto trianual, yo me cansé de decir, eso es para conocernos nada más. Basta con eso. Y esto que parece una obviedad no fue obvio. No, porque vamos a hacer no, vamos a generar algo mínimo y no es poca cosa. Así que nada, alguien me preguntó algo y... Sí.
Bueno, quería comentarle que nosotros desde la cátedra, yo en particular, siempre trato de llevar lo que son las técnicas de criminalística, todo lo que es ciencia forense, cómo se aplica al delito de trata. Que la gente hable, porque es decir, uno cuando pregunta es como que el común de la gente, que tal vez el tema no le interesa demasiado, solamente lo ve como que es trata con fines de explotación sexual. Y es como que se toca el tema solamente para cuando viene la fecha del Día Mundial de la Trata. O cuando pasan estos casos que se hacen público por algún interés que no sabemos bien, pero bueno, que llega a los medios de comunicación. Entonces es como que siempre, es decir, tratamos de que entiendan que se hable del tema, que el tema, como usted dice, esto de los espacios, que bueno, que te surjan nuevas ideas, a ver dónde podemos hablar del tema para que, bueno, unir fuerzas y lograr el objetivo de, bueno, de ayudar a este flagelo que bueno, es decir, que está en todo el mundo y que de alguna manera no sé si lo vamos a poder reducir, pero bueno, tenemos que hacer lo imposible para lograr ayudar es decir, con que ayudemos a una persona, algo hemos logrado. Es decir, desde lo académico, desde lo jurídico, desde los diferentes ámbitos que cada uno hoy pueda, el rol que uno en el momento le toque tener. Me parece que es un tema que lo tenemos que hablar no solamente cuando viene estas fechas, que bueno, que entonces todo el día, es decir, hablamos de ese tema. Y esto con diferentes... Sí, y esto sí, sí, disculpe. Esto de que la trata no es solamente con fines de explotación sexual. Sí, yo creo que estoy de acuerdo y por eso hay que, digo, solo como una anotación, hay que aprovechar todo. Si un día hablan todos, hablamos todos, aprovechamos la onda y después seguimos hablando cuando no habla nadie. Nada, hay que intentar dar esos espacios y bueno, nada, avanzar. Así que nada, nosotros celebramos esto, no nos queremos extender, no se nos cortó internet, lo cual es un milagro. Pasó la tormenta como suele pasar. Entonces, bueno, también eso vale como metáfora, ¿no? Digo, todas las tormentas pasan, hay momentos más luminosos de nuestras existencias, de nuestras naciones, y hay momentos más arduos. Bueno, el tema es seguir y ir juntando espacios de lo que puede y aprovechando los espacios. Yo les agradecemos. Lo tomamos en serio como una primera aproximación, para nosotros es súper enriquecedor y ojalá podamos seguirlo con algunas pequeñas instancias de trabajo. Yo vuelvo a agradecerle a José por la posibilidad y la predisposición para trabajar y para complementar proyectos que estaban ya iniciados. Y bueno, es un buen ejemplo de todo lo que fuimos hablando. Generamos con mucha curiosidad y con bastante trabajo la posibilidad de hacer esto y no de empezar otra cosa nueva y no de generar otra instancia, sino de, en vez de dispersar, sumar, complejizar, escucharnos, aprender nosotros, intentar nosotros transmitir algo y nada, celebramos ese espacio. Así que bueno, de nuestra parte, les agradecemos muchísimo, quedamos a disposición para lo que sea y ojalá nos podamos seguir viendo en las instancias que vayamos pensando. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Cristian, gracias, Juan Manuel. Es una alegría también que se pueda generar alguna sinergia y tal vez en la posibilidad de seguir haciendo cosas juntos, ¿no? Carolina, ibas a decir algo, habías levantado la mano y la bajaste. No, mira, pero era un pensamiento, pero en realidad da para otra reunión de 2 horas, pero en el fondo lo que ocurre es que nuestra sociedad sí autoriza el trabajo forzado, por eso es tan difícil luchar, porque está permitido. Y eso lo vinculo a lo que tú señalabas, Juan Manuel, que estoy totalmente de acuerdo, que aquí se produjo el desuetudo, es decir, en la muerte de una ley por la pérdida de su eficacia. Y el principio de
de la prohibición de la esclavitud perdió su eficacia. Y tú lo puedes ver, ¿no es cierto?, por el hecho de que tengas distintos regímenes ahora con todo el tema de la migración. Es decir, dijimos, vamos a establecer 2 regímenes jurídicos para personas distintas. Creo que estamos viviendo ahora con este nuevo gobierno acá que salió a hacer fiscalizaciones laborales a los empleadores, pero en el fondo es establecer 2 regímenes jurídicos distintos. Y por eso el sistema no se atreve a sancionar, porque está autorizado en un nivel de psiquis. Esa es un poco mi experiencia en terreno, digamos. Bueno, yo cierro con esto y cuento una anécdota personal. Cuando yo estuve viviendo en Italia, el tema de lo que se llama las badantes, ¿no? Digamos, el trabajo en las casas. Italia, Firenze, yo viví en Firenze tiene más el 50, casi el 50% de la gente vive sola. Y la gente además es muy grande, digamos, nace menos gente de la que muere, entonces hay mucha gente sola, entonces ¿quién cuida a esas personas? Italia es un país que va, entonces se da un régimen de cuasi esclavitud de gente latinoamericana, en su gran mayoría, de Europa del Este, que trabaja en las casas 24 horas. Entonces obviamente a alguien se le ocurre decir, bueno, ¿y cómo aplico el régimen laboral a esto? ¿Cómo lo regulo? Digo, en términos formales tenían que tener 3 empleados, bueno, hay una realidad que terminó invisibilizando un problema que era un problema de fondo, o sea, porque exactamente lo que estaba diciendo Carolina, eso estaba aceptado, y no solo estaba aceptado, era funcional al entramado socioeconómico cultural de una nación. Aceptaba que una persona vivía, una persona emigrante peruana vivía en una casa cobrando lo que cobraba otra persona 8 horas porque tenía una casa. Entonces, bueno, la solución no era de una normativa, era mucho más profunda. Entonces, bueno, ahora que se hayan empezado a meter los juristas, seguramente ayudó en algo, porque... no, pero lo que digo es ese ruido de decir, che, acá había una norma que no cierra, digo, si dice 8, acá dice son 24. No digo que lo hayan solucionado, pero es decir, Claro. son situaciones que mientras cada uno va generando, y ahí yo no soy un fanático del derecho aplicado, pero es verdad que el derecho tiene, para lo bueno y lo malo, un poder simbólico muy importante. Entonces, estar del lado de la ley, no. El tema es cuándo se usa y cómo, esto que vos estás diciendo, ese sotudo, cuando se sube al tapeto, cuando se empieza a verbalizar, va perdiendo apoyo y bueno, ahí se empiezan a generar pequeñas fisuras, quizás para ahí aprovechar como si fuese un caballo de Troya y entrar en otras reformas y en otros espacios. Muy modestamente, nada. Es una herramienta más modesta y con actores poco refractarios a estas problemáticas. Bien. Bueno, De muchísimas caso, gracias nos a todas y todos. Voy a dejar de grabar. Vamos a suspender allí la grabación.